Solo para corregir, para que Ricardo después no me mire feo. Ricardo, te quería preguntar, después de hacer el libro, y ya que estás y te interesó el tema porque tú eres parte del proceso educativo, tú eres profesor académico en la universidad, en fin, y de alguna manera sientes esto bien de cerca, ¿cómo miras, a propósito de elaborar el libro, lo que ha pasado con la reforma educacional, los puntos donde se ha puesto el interés por parte hoy día del gobierno, quien administra el Estado para cambiarle la cara a la educación en Chile? Hace 10 años me tocó participar en una prueba internacional que se dio en Latinoamérica y el Caribe, que se llama CERCE, que era elaborada por el laboratorio que investiga en la UNESCO comparadamente la educación en Latinoamérica. Y ahí tuve mucha información de la investigación que se está haciendo, la lectura o las lecturas políticas que se están haciendo de cómo avanzar la reforma en Latinoamérica. Y una de las ideas que me quedó más clara es que la reforma es un proceso permanente. O sea, pensar que la reforma es un hito, que de hecho los ha habido, la reforma a principios del siglo XX, la reforma de los años 60, cuando aparece la proaptitud académica, Gómez Millas, que es probablemente el personaje educacional más importante de la historia de Chile, o uno de los más importantes, la reforma de los años 80 también, sin duda fue una reforma que se tradujo en muchos cambios muy importantes que perduran hasta hoy, y después la reforma de fines de los 90, lo que uno más bien ve es que hoy día estamos en un proceso de permanente reforma. O sea, la reforma, más que un Estado, es una especie de manera de abordar la educación. Y tengo la impresión de que en esta vuelta, en este momento, el aspecto en el cual hay más debate es el aspecto que tiene que ver más bien con el punto de vista de cómo funciona Chile. O sea, yo tendería a pensar que la reforma o lo que se está planteando tiene que ver mucho, por ejemplo, con la modificación o con la nueva constitución que se está planteando. O sea, cómo estamos pensando el país. Eso, por supuesto, desborda ampliamente mis capacidades y mis conocimientos, pero claramente aquí hay un debate que es un debate fundamentalmente de dos puntos de vista sobre cómo funciona Chile. Tú te lo preguntas varias veces, o sea, lo preguntas en el libro, y es si se pueden adaptar modelos de otros países. Y te lo preguntas, me imagino que a propósito de una discusión que uno ve, que se sostiene entre especialistas, en fin, que hablan del modelo finlandés, que tienen unas características del modelo de Singapur. Incluso hay colegios que adoptan ciertos modelos para enseñar, no sé, matemáticas, en fin. Sí. ¿Cuánto de eso se puede adaptar a Chile? Yendo así a la respuesta que tú das. Después de que se produjo en Estados Unidos un movimiento a principios del siglo XX que se llama No dejemos ningún niño atrás o No Child Left Behind, empezó a emerger con mucha fuerza la idea de que las técnicas, las prácticas, lo que tiene que ver con el tipo de material que se ocupa, cómo se destinan las horas a las salas, a las clases, etcétera, era algo que estaba como en competencia. O sea, pensar que hay una sola solución y que hay una sola forma de enseñar oscurece un poco el punto de que hay mucha variedad. O sea, el sistema de educación australiano es muy distinto al sistema de educación español. Por supuesto, tienen cosas en común. Y por lo tanto, una de las ideas que empezó a instalarse fue la idea de las buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es algún elemento del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje donde se ha visto que logra mejores resultados. Y eso yo creo que sí se puede empezar a importar. Ahora, el punto es que muchas veces los sistemas educacionales que funcionan bien o que tienen los mejores resultados en las pruebas estandarizadas son países que tienen características como país que son muy especiales. O sea, yo podría decir, podemos importar algún pedacito del modelo finlandés, pero el modelo finlandés incluye 5,5 millones de habitantes, incluye un Gini, o sea, un índice de desigualdad totalmente plano, incluye que el profesor es una de las profesiones más valoradas que hay, incluye que los profesores estudian un magíster, o sea, hay un montón de otras condiciones. Por lo tanto, pensar que yo voy a importar solamente un elemento o un ingrediente de la fórmula no funciona completamente. ¿Qué te gustaría que despertara el libro? Porque ya hemos hablado de, bueno, el título que busca es ser un poquito puntual a la hora de plantearlo, pero que en el fondo tú hablas de los mitos que existen sobre la educación y que son discursos, ciertas como oraciones que uno ve que se repiten y que de repente no tienen tanto sustento o ya están superadas, por ejemplo. Por eso hablas de los mitos y las verdades. ¿Qué te gustaría que provocara el libro con estas preguntas que planteas y las respuestas que entregas? Yo creo que a todo el mundo le interesa mucho la educación. Le interesa a los padres, el
helicóptero, de los cuales hablo, que son estos padres que están con el WhatsApp prendido hasta las 12 de la noche esperando que llegue el mensaje de que hay que llevar la cartulina al otro día al colegio. Están los mismos estudiantes que claramente desde la Revolución Pingüina se han levantado de forma muy significativa y sus aportes han sido muy importantes. Están los profesores taxi, que son del orden de unos 40.000 en Chile, etcétera. O sea, mucha gente le interesa el tema de la educación, y lo que yo quise plantear era una especie como de manual, de un libro de consulta que permitiera entrar a la discusión con un poquito más de argumentos, sin por eso volverlo un texto académico que fuera una especie de paper largo. Sí, bueno, se nota, es bien amable de leer, y lo quiero destacar porque para que la persona que lo mire no se aleje pensando que es un ensayo muy denso sobre educación, sino que tiene que ver con esto. Y la idea de la